Perdón. Bueno, vuelvo sobre esta diapositiva, lo anterior, después cualquier cosa lo pongo por escrito. Que decía, bueno, esto, inclusive nosotros a veces con los alumnos de enfermería estamos observando que en distintas comunidades se abordan estrategias diferentes para educar a la población con respecto a la hipertensión, con respecto a los controles, las situaciones de riesgo que se generan por la hipertensión, la relación con los hábitos saludables, y bueno, esas cuestiones sirve también para participar desde el área de farmacia también, y inclusive colaborar en todo lo que sea generar datos estadísticos de una comunidad. Y después inclusive qué recursos hay disponibles para mejorar tanto la promoción para la salud y para la calidad de vida. Después también es importante contar con tecnología para manejar y difundir la información, también definir mecanismos de diagnóstico y evaluación, y apoyar desde el servicio de farmacia con todas aquellas decisiones o acciones que suelen generarse en los centros de salud, en los sistemas de salud, tanto para prevenir como diagnóstico, para tratar o para rehabilitar. Bien. Tenemos que, digamos, algunos aspectos también que son importantes considerar, digamos que para valorar esas estrategias tenemos que saber la importancia que tiene en relación a lo que es atención primaria de la salud. También tenemos que pensar que desde el área de farmacia se pueden generar más servicios disponibles para todas las necesidades de salud de la población, que casi nunca son suficientes, ¿sí? Incluyendo tanto la promoción, prevención como el diagnóstico. También ustedes piensen que la farmacia forma parte del equipo multidisciplinario que están atendiendo en un sistema de salud. También es importante a través de estos controles aprender a organizarse, coordinar la tarea, garantizar siempre toda la satisfacción para aquellas necesidades de salud que surgen, y educar para el autocuidado, ¿sí? A veces, por ejemplo, desde las distintas áreas de los centros de salud se hacen encuestas, y hay mucho desconocimiento de la importancia de controlarse la presión arterial, de la importancia de hacer un tratamiento responsable, la importancia de la adherencia al tratamiento farmacológico, la importancia de, digamos, ese tratamiento farmacológico que se haga en forma responsable, que no hagan cambios por cuenta del paciente porque consumió más alimentos con sal y por lo tanto va a tomar más antihipertensivo. Bueno, esas cuestiones uno tiene que aprovechar en el momento de entregar la medicación para el control de la tensión arterial, a educar. El tratamiento farmacológico generalmente tiene que estar acompañado de lograr el bienestar del paciente y también la autoestima, porque es una manera también que controle y que lleve un registro de cómo va evolucionando, cómo se siente, si hay cambios en el tratamiento, si tiene que tomar otra medicación y hay alguna interacción que la tiene que informar. Bueno, y si llegara a haber algún efecto no esperado, algún efecto adverso, también comunicarlo. Entonces eso se logra a través de digamos, hacerlo responsable un poco al paciente de controlar y registrar la evolución de un tratamiento, con un tratamiento farmacológico. Bueno, si alguien después cuando quieran ir aprendiendo, aquellos que no trabajan
todavía en enfermería y van a trabajar en farmacia, en algún momento que ustedes dispongan, por ahí vamos a generar un espacio para que ustedes aprendan a tomar la presión arterial, y bueno, está la colocación del paciente. También, bueno, generar tranquilidad en el paciente, si el paciente está un poco ansioso porque sabe que se está controlando un parámetro importante, tranquilizarlo un poco, inclusive repetir la medición, y a veces también se aconseja tomarla de los 2 brazos. Bien, para entender un poquitito esto sí, es importante retomar un poco lo que es anatomía y fisiología del sistema circulatorio. El sistema circulatorio tiene mucho que ver con la dieta y con la salud, con la homeostasis del organismo. También el sistema circulatorio tiene un sistema de control que es a partir de los estudios de laboratorio, los datos bioquímicos que están relacionados con la función circulatoria. También es importante reconocer cuáles son los factores de riesgo para lo que es salud a nivel circulatorio. La importancia de, digamos, que no se pierda el tema de los trastornos circulatorios, o riesgo de ACV, o riesgo de problemas cardíacos y demás, en ninguna actividad de promoción y prevención. También la importancia de educar con respecto a los estudios y los controles cardiológicos, y para eso uno tiene que tener un poco de conocimiento de lo que es anatomía y fisiología. También la relación con la actividad física, con las patologías coronarias, y bueno, un poco también entender cómo funciona un medicamento antitrombótico, un anticoagulante, un antihipertensivo, los medicamentos para reducir colesterol y para reducir los triglicéridos. Bien, entonces vamos a, digamos, uno de los componentes del sistema circulatorio es la sangre. ¿Sí? Y en la sangre tenemos el plasma en su mayor proporción, es el que se encuentra en mayor proporción, en más o menos el 60%, glóbulos rojos o eritrocitos o hematíes, se lo puedes llamar de las 3 maneras, y glóbulos blancos y leucocitos. Los glóbulos blancos son neutrófilos, pueden ser eosinófilos, monocitos o basófilos, tienen distintas formas. Y las plaquetas. Ajustale bien cuando la vayas a sentar, porque hoy no sé qué hizo. No tiene el micrófono. Perdón, Luzmila, puede ser que tengas el micrófono activado. Bien, y el órgano central del sistema circulatorio, que es el corazón, ¿sí? En el cual distinguimos los 4 compartimentos, 2 aurículas y 2 ventrículos separados por el tabique. Después tenemos las venas que transportan sangre carboxigenada, vena cava superior y vena cava inferior, y la aorta, que es la principal arteria que distribuye la sangre oxigenada. Después tenemos los vasos sanguíneos, que mayormente son arterias, venas y capilares, y acá, como una aplicación de los distintos tipos de tejido, tenemos que distinguir cuáles son los tejidos que encontramos en los 3 tipos de vasos sanguíneos. Las arterias tienen 3 capas, siempre acuérdense en que la capa que está directamente con el lumen, con el espacio interior, o sea que en este caso sería con la sangre, es una capa que tiene que ser protectora, por lo tanto ahí tenemos tejido endotelial. Cuando pensamos que los vasos sanguíneos tienen movimiento, también tiene que haber una capa de tejido muscular. Y finalmente la capa que garantiza la inervación con el sistema nervioso, la recepción de los nutrientes y oxígeno para todas las células de los diferentes tejidos. Entonces, que son las fibras, es el tejido conjuntivo.
Entonces tenemos en arteria 3 capas bien definidas, las venas tienen 2 capas, o sea, la segunda capa, tanto muscular como la conjuntiva, están formando casi una única capa, por eso se distinguen 2. Y los vasos capilares que tienen solamente tejido endotelial. Después la sangre, bueno, es un fluido que circula por el corazón y por los vasos sanguíneos, y tenemos que distinguir agua, sustancias orgánicas e inorgánicas, como son las sales minerales, que forman el plasma sanguíneo, y 3 tipos de elementos o células sanguíneas: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaqueta. Hay una propiedad de la sangre, que ustedes van a ver que en una diapositiva de físico-química la van a ver, que es también el pH. El pH es una medida del valor ácido-base de la sangre, y es sumamente importante que se mantengan determinados valores, ¿sí? Como para que ustedes vean que hay una relación entre biología y físico-química. Los glóbulos rojos tienen forma bicóncava, la imagen característica del glóbulo rojo. No tienen núcleo, tienen organoides, y normalmente la concentración es de 4.500.000 a 5 millones por milímetro cúbico. Transporta gases respiratorios, oxígeno desde los alveolos pulmonares a los tejidos, y dióxido de carbono desde los tejidos a los alveolos pulmonares. Esta capacidad es posible gracias a la presencia de la hemoglobina. Realmente un glóbulo rojo tiene una vida media de 120 días y se originan en la médula ósea junto con leucocitos y plaquetas. Los leucocitos están vinculados a lo que es de la defensa del organismo, por eso es que en procesos infecciosos se ven aumentados, y tenemos 2 grupos: los granulocitos, que son neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y a granulocitos, linfocitos y monocitos. El número total de glóbulos blancos es de 5.000 a 9.000 por milímetro cúbico de sangre. De los glóbulos blancos, perdón, me parece que dije glóbulos rojos. El número total de glóbulos blancos es de 5.000 a 9.000 por milímetro cúbico de sangre. Y acá está la diferencia en la forma de los distintos leucocitos: monocitos, neutrófilos, linfocitos, acidófilo y basófilo. Está la forma y el porcentaje en que se encuentra. Después tenemos las plaquetas, también se les llaman trombocitos, son de 150.000 a 300.000 por milímetro cúbico. No son células, sino fragmentos de citoplasma, y tienen la función de formar el tapón plaquetario, o sea, y de contribuir a la coagulación cuando se produce una herida. Esta es la estructura de las plaquetas a nivel microscópico. Y después tenemos el plasma sanguíneo, que habíamos dicho que es la fase líquida y la que se encuentra en mayor porcentaje, y tiene en su mayor proporción agua y un 10% de sustancias orgánicas e inorgánicas. Tiene mayor proporción de sustancias orgánicas que inorgánicas. Y después otra cuestión importante que tiene que ver también con la sangre son los grupos sanguíneos, y esa clasificación de AB, AB y 0 tiene que ver con la presencia de antígeno. El grupo A tiene antígeno A, pero tiene anticuerpo B. El grupo B tiene antígeno B y anticuerpo A. Grupo AB tiene antígeno AB y no tiene ningún anticuerpo. Y el grupo 0 universal no tiene antígeno, pero tiene los 2 anticuerpos A y B. Eso determina la posibilidad de recibir o donar sangre. Por ejemplo, el grupo sanguíneo 0 universal puede donar a cualquier grupo, pero puede recibir solo de universal, de 0. Y el grupo sanguíneo A puede donar a grupo A y a grupo AB. Y el grupo B puede donar a B y a B,
puede recibir de B y de universal o 0, y el grupo sanguíneo AB puede donar sangre a AB, pero puede recibir de cualquiera. El factor RH positivo puede donar a factor RH positivo y puede recibir de positivo y negativo, y el negativo puede donar a positivo y negativo, pero solamente recibe de negativo, de factor negativo. Las sustancias orgánicas que hay en el plasma, que habíamos mencionado que había, son albúmina, fibrinógeno. El fibrinógeno es un factor de coagulación. Hidratos de carbono como la glucosa, lípidos como ácidos grasos y colesterol, y sustancias inorgánicas, cloruro, fosfato, sodio, potasio y calcio. El corazón es un órgano hueco, tiene una masa aproximada de 300 gramos, es el tamaño de un puño, está entre los pulmones y sobre el diafragma, y tiene la función de impulsar la sangre por las arterias, venas capilares y mantenerla en constante movimiento, siempre a una presión adecuada. La mitad derecha del corazón recibe sangre no oxigenada de las venas cava, y la bombea a los pulmones mediante la arteria pulmonar. La mitad izquierda contiene sangre oxigenada que recibe de los pulmones y por medio de la arteria aorta la distribuye a todo el cuerpo. Bueno, ahí está un poco la imagen en colores para que, digamos, está con colores diferentes para que se vea bien. Se distingan las venas cavas, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, arteria pulmonar, vena pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y aorta. Y entre los aurícula y ventrículo hay dos válvulas, una es tricúspide a la derecha y mitral a la izquierda. Ahí está el mismo esquema con solamente en vez de diferenciar por colores las distintas partes del corazón, acá lo que se diferencia un poco es donde ustedes van a encontrar sangre carboxigenada, que siempre se la presenta de color azul, y la sangre oxigenada de color rojo. Bueno, esto es lo que está escrito, lo mismo que les expliqué. Bueno, habíamos dicho que las arterias son las que transportaban sangre. Las arterias llevan sangre oxigenada. Acá hay un error, después lo voy a corregir, porque dice todas las arterias excepto la pulmonar llevan sangre oxigenada. No, no está bien. La arteria pulmonar es la única que no lleva sangre oxigenada. Las otras arterias llevan toda sangre oxigenada. Son gruesas las paredes de las arterias, tienen una capa muscular muy desarrollada. Después tenemos las venas, que son menos elásticas que las arterias, llevan sangre no oxigenada, salvo la vena pulmonar, que lleva sangre oxigenada. Y bueno, a lo mejor es menos fuerte la membrana que recubre a las venas, porque la presión de la sangre cuando retorna al corazón es menor. Y los capilares son los que vinculan la arteria y las venas y forman las redes que están en contacto con los órganos para el intercambio de gases en el caso de los alvéolos, intercambio de nutrientes en intestino delgado. Bueno, ahí está la imagen para que ustedes vean cómo se va modificando el calibre de los vasos sanguíneos, ¿sí? Arteria, arteriola y capilares, y después vena, vénula, perdón, y vena. Y después el corazón tiene que estar cubierto por 3 capas, ¿sí? A grandes rasgos solamente vamos a nombrar estas 3. El miocardio a su vez tiene otra subdivisión, pero vamos a mencionar solamente esta. El epicardio, que es el que envuelve al corazón y que lo protegería en la relación a órganos y caja torácica. Miocardio, que tiene un músculo estriado cardíaco. Esto habíamos dicho que era el único músculo estriado que no es voluntario, y a través de la contracción y relajación regula la circulación de sangre.
y el endocardio, que está compuesto por células epiteliales planas, que está íntimamente en contacto con la sangre. Y después, los dos movimientos más importantes del corazón, es la sístole, que es la contracción, y diástole, relajación. Y cada ciclo cardíaco está compuesto justamente por una contracción, o sea, sístole, y por una relajación, diástole. Es decir, cuando se dilatan la aurícula y los ventrículos es cuando reciben sangre. Y en este caso las válvulas se van a abrir, las válvulas mitral y tricúspido para recibir sangre, y las válvulas sigmoides, después que pasa la sangre, se cierran. Y en la sístole auricular, cuando se produce la contracción, es cuando la sangre pasa de aurícula a ventrículo, en el caso de aurícula y ventrículo derecho, o si la contracción es a nivel ventricular, entonces ahí la sangre va a pasar o a la arteria pulmonar o a la arteria aorta, depende de qué ventrículo sea. Ahí, bueno, está un poco la imagen de lo que es la diástole y sístole. Y una particularidad es que tenemos una circulación doble, porque pasa 2 veces por el corazón, cerrada porque no se comunica con el exterior, y completa porque arterial y sangre nunca se mezclan. La circulación mayor es la que ocurre entre el corazón y los miembros superiores e inferiores, y circulación menor es entre el corazón y los pulmones. Bueno, ahí otra vez volvemos a mencionar cómo es la circulación de la sangre. Es decir, la sangre oxigenada llega al corazón, la sangre arterial, y por la válvula aórtica abandona el ventrículo izquierdo para ingresar a la arteria aorta. Esta arteria se va a ir dividiendo en arterias de menor calibre y dando lugar a los capilares, que van a llegar a cada una de las células del organismo. Las células van a liberar el dióxido de carbono y desechos del metabolismo, y va a ser transportado por la vena cava superior e inferior a la aurícula derecha. Y la circulación menor es desde ventrículo derecho hacia pulmones, ahí la sangre realiza el intercambio de gases, y llamado hematosis a nivel de los alveolos, y regresa por venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Acá se vuelve a repetir otra vez, a ver el esquema para que entiendan lo que es la circulación mayor y menor. Acá otra imagen más para que para que puedan entender. O sea, acá lo que ven es que se ve bien por dónde está circulando, ¿sí? La entrada, la salida, está bien marcada la circulación de cada gotita de sangre. Bueno, volvemos a repetir la red que forman las arterias, arteriolas y capilares, vénulas y venas, y que aproximadamente, no sé si esto será real, pero aproximadamente son unos 96.500 kilómetros si todos los vasos estuvieran en línea recta. Bueno, ya dijimos que es unidireccional porque transporta sangre a todas las partes del cuerpo. Ya habíamos dicho que las arterias transportan sangre oxigenada y venas sangre carboxigenada. Y acá me muestra un poco la presencia de válvulas a nivel de las extremidades inferiores para impedir la devolución de la sangre hacia el lecho capilar. Bueno, acá vuelve otra vez los esquemas de los distintos vasos sanguíneos. Y esto más que nada es para mostrar a grandes rasgos cómo se produce la coagulación. Digamos, primero hay una lesión o daño con pérdida de sangre, hay una contracción del vaso sanguíneo para disminuir la pérdida de sangre, hay una formación de un tapón plaquetario, o sea, acumulación de plaquetas, y después finalmente se forma un coágulo de fibrina. La fibrina es una especie de red que trata de mantener la estructura del tapón plaquetario. Esa fibrina se forma a partir del fibrinógeno por acción de la trombina.
Y después, bueno, hay una serie de factores que tienen que ver con la coagulación. Los factores están identificados con números. Cada factor tiene una función en el proceso de coagulación, y cuando a un paciente se le hace un control de coagulación antes de un prequirúrgico, se trata de reproducir la cascada de coagulación para ver si el paciente tiene una coagulación correcta, midiendo, digamos, los distintos factores, o midiendo el tiempo de trombina, o midiendo el tiempo de sangría, y haciendo un recuento de plaquetas. Es un modo de saber si el paciente tiene un buen funcionamiento del sistema de coagulación y evitar una hemorragia. Bueno, y acá puse una frase del doctor Favaloro, tuvo mucho que ver con lo que es salud del sistema circulatorio, y bueno, él planteaba que la ciencia es una forma más elevada del quehacer espiritual, pues está ligada a la actividad creadora del intelecto, forma suprema de nuestra condición humana. Esto lo dijo en una conferencia de Ciencia, Educación y Desarrollo. Él apostaba mucho a lo que era la educación, tenía unos mensajes muy importantes a los estudiantes, a los futuros profesionales, a los futuros agentes de salud. ¿Alguna pregunta? ¿Necesitan hacerme alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer la actividad. ¿La pueden ver ustedes ahí para hacerla? Sí, profe. Sí, se ve bien, profe. Bien. ¿Todos tienen la actividad? Sí. Yo estoy en el trabajo, profe, estoy escuchando, pero no tengo nada acá. Bueno, cualquier cosa, Brenda, después con la grabación, fíjate si la podés completar, y cualquier duda me preguntás. Los martes Bueno, y listo. jueves a la mañana, yo de 11 a 12, las consultas que ustedes tengan para hacerme, me las hacen. Gracias a la eficacia curativa de tus activos, la medicina sana de tensiones más modernas. Lo mejor para tu piel, adivina. Este mes, no te pierdas. Bueno, el primer punto dice, el aparato circulatorio consta de... Corazón. Un corazón, vasos sanguíneos y la sangre que fluye por ellos. Bien. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el proceso que formaba las células sanguíneas? Que lo vimos cuando vimos sistema esquelético. Hematopoiesis. Hematopoiesis, y formaba las células. ¿Cómo? ¿Esa es la 2? Sí. Ah, porque ahí me mató esa, la dejé Claro. porque no... ¿Te acuerdas que lo vimos cuando vimos sistema esquelético? Era la hematopoiesis, que es la formación de células sanguíneas en la médula ósea. ¿Y los glóbulos rojos qué tipo de discos son? Bicóncavos. Bicóncavos, y que carecen de qué? De núcleo. Carecen de núcleo, y ¿qué contienen? Hemoglobina que transporta el oxígeno. Exactamente. ¿Los demás nos siguen? ¿Están de acuerdo? ¿Entendieron? ¿Lo están anotando? Después, la sangre está compuesta... Profe, Sí. disculpe, la número 2, ¿qué había dicho? Que esa no la tengo. Hematopoiesis. Y es la formación de células sanguíneas en la médula ósea. Listo, muchas gracias. ¿Listo? Vamos a la 4. La sangre está compuesta por... Plasma Sí. y elementos... Perdón, Silvia. Sí. Rosa, ¿me preguntaste algo? Rosa o Belén, no sé quién me habló recién.
¿Esa que sería la 2, la que están diciendo ahora? La 4. Ah, la 4. Por plasma, los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿puede ser? Sí, exactamente. La Se le 4. llama, en la 4 es la sangre está compuesta por plasma y se le llaman elementos figurados o componentes sanguíneos o corpusculares, que son justamente las 3 que nombraron: glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos y plaquetas. Se me corta, Silvia. ¿Se corta? No. Esperen que ahí no sé qué pasó con Valentín y Adonai. ¿Están escuchando? Estamos haciendo la actividad, no sé si habían escuchado. Bien, la coagulación de la sangre se debe a... Ahí también me quedé. ¿A las plaquetas? A las plaquetas. Sí. Pero después te nombra los fragmentos celulares llamados plaquetas. Trombosplatina. ¿No son trombocitos los fragmentos? Puede ser. Sí, pero trombocitos son las plaquetas. Tromboplastina, ¿puede ser? Ah, tromboplastina puede ser. Tromboplastina. Claro, puede ser tromboplastina. Nosotros en las diapositivas solamente yo había puesto las plaquetas y había puesto fibrina y fibrinógeno. Sí, puede ser tromboplastina, está bien. Y después, los fragmentos celulares llamados... Plaquetas. O trombocitos. Plaquetas o trombocitos. Ah, ahí las plaquetas. Perdón, me perdí. La 5, ¿cómo era? La coagulación de la sangre se debe a las tromboplastinas y a unos fragmentos celulares llamados plaquetas o trombocitos. Bueno, y en el punto 6, ¿sí? Despacito. En el punto 6 vamos a ir despacito. Porque ustedes vieron que vimos varias imágenes de cómo circulaba la sangre, ¿sí? Entonces, si una gota de sangre ingresa a la aurícula derecha, ¿sí? Ingresa a la aurícula derecha por la vena cava superior o inferior. ¿Dónde va después de la aurícula derecha? Ventrículo derecho. Ventrículo derecho. ¿Sí? Sí. Del ventrículo, nosotros tenemos que pensar que hay un momento en que la sangre tiene que salir del corazón e ir a los pulmones. Del ventrículo derecho, ¿a dónde va? A la arteria pulmonar. Muy bien, arteria pulmonar. ¿Nos siguen los demás? Sí. De la arteria pulmonar ya se van reduciendo el lumen de los vasos sanguíneos y se forman los capilares pulmonares. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Los capilares pulmonares van a ser los que recubren los alveolos, realizan el intercambio gaseoso y pasan a Vena pulmonar. A vena pulmonar. La vena pulmonar, ¿a dónde va a ingresar el corazón? ¿Por dónde va a ingresar? Aurícula izquierda. Aurícula izquierda. Aurícula izquierda, y si quieren agregar ahí de aurícula izquierda va a pasar a ventrículo izquierdo. Bien. Después, los tipos de sangre, ¿cuáles son? A, B. A positivo, no. A, B, 0. A, B y 0. O sea, no dice factor. Acá no está factor, está solamente los grupos sanguíneos. Bien, después con respecto a las afirmaciones, ¿es correcto decir que la presión sanguínea es la presión ejercida por la sangre sobre las paredes de una arteria? Verdadero.
Sí, Bien. verdadero. Bien. Clara, deja ahí. Voy a hacer la lista. Y pregunto, en la coagulación sanguínea, ¿la trombina pasa a protrombina y el fibrinógeno a fibrina? Falso. No. La protrombina es... ¿Por qué? Porque la prototrombina va antes que la trombina. Claro, siempre lo que es pro es anterior. Cuando vimos piel también vimos provitamina D. Bien, entonces lo que hay que corregir ahí para que esa afirmación sea correcta es que protrombina pasa a trombina, o sea, esa flechita va en sentido contrario. Y después, el método más importante de intercambio capilar es la difusión simple. Verdadero. Sí, es verdad. Verdadero. Siempre lo que es intercambio de gases es por difusión simple, ¿sí? Más que método es proceso. Me gusta más la palabra proceso, más importante. Intercambio capilar es la difusión simple. Bien, ¿cuál es la función del corazón? Bombear la sangre. Bien. O sea, tiene dos funciones. En un momento tiene que aspirar la sangre para después llevarla a pulmones y después bombear para que circule por el resto del cuerpo. ¿Por qué el ventrículo izquierdo es más grueso que el derecho? Porque Esa va a no. expulsar la sangre a todo el cuerpo, a todo el Claro, organismo. exactamente. Tiene que distribuir un gran volumen de sangre con una... o sea, al haber mayor volumen, hay mayor caudal y mayor velocidad de circulación. Si quieren anotarlo así, al haber mayor volumen, hay mayor caudal y mayor velocidad de circulación. Deja esa, Lara. ¿Y cuál les parece ¿Cómo que sí, hay mayor volumen en el ventrículo izquierdo, mayor caudal y mayor velocidad de circulación? ¿Qué les parece que es la función de las válvulas cardíacas? Cuando dijimos ¿cuándo se abren y cuándo se cierran? Se abren para que pase la sangre de las aurículas a los ventrículos y se cierra para que no haya reflujo. Para que no haya retroceso, muy bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Los demás también? ¿Cuál sería, profe? ¿El sístole y el diástole? O sea, esas válvulas se abren en el Sí, hay caso de la relajación. dilatación, en el caso de diástole se abre para dejar pasar la sangre y se cierran cuando se produce sístole, o sea, la contracción que La hace. contracción. Claro, Bárbaro. que ocurre el movimiento de... O sea, ustedes piensen que la aurícula derecha se dilata, ¿sí? Cuando se dilata ingresa sangre carboxigenada. Esa aurícula después se contrae, ¿sí? Cuando se contrae esa sangre va a pasar al ventrículo. Pero la válvula se tiene que cerrar porque del ventrículo tiene que ir a la arteria pulmonar, no tiene que volver a la aurícula. Por lo tanto, la válvula tiene que cerrarse y abrirse la válvula que va a arteria pulmonar. ¿Está claro eso? Sí. Sí. Después, ¿en qué lado del corazón encontramos glóbulos rojos ricos en oxígeno? Lado izquierdo. El lado izquierdo, exactamente. ¿Qué vasos sanguíneos entregan sangre en la aurícula derecha y en la izquierda? O sea, no son los mismos vasos sanguíneos. ¿Cuáles entregan en la aurícula derecha? ¿Qué vasos sanguíneos llegan? Las venas. ¿Cuáles? ¿Cómo se son las llaman? venas cava. La vena cava superior y Sí. Perfecto, vena cava superior e inferior. Y en la aurícula izquierda, Para.
Arteria aorta. Bien. Perdón, no. En la aurícula izquierda es venas pulmonares. La pulmonar. Claro. La arteria aorta sale de ventrículo izquierdo. O sea, los vasos que entregan sangre a la aurícula izquierda son las venas pulmonares, que son 4. ¿Cómo se distingue la sangre arterial de la sangre venosa? Yo puse que la arteria lleva sangre oxigenada, salvo la pulmonar, y las venas sangre no oxigenada, salvo la vena pulmonar también. Y que las venas son menos elásticas y resistentes que las arterias. Bueno, eso iría para la pregunta siguiente, pero espera que quiero revisar algo de lo que dijiste recién. La sangre arterial lleva sangre oxigenada a excepción de la arteria pulmonar. Sí. Y la sangre venosa lleva sangre carboxigenada o no oxigenada, creo que pusiste vos, salvo la vena pulmonar. Está bien, ahí sí. Y después sí, la diferencia entre arterias y venas es la cantidad de capas. Las arterias tienen 3 capas y las venas 2 capas. ¿Y cuál tiene mayor contracción y relajación? Las arterias. Las arterias, exactamente. Bien. ¿Qué sucede en los vasos capilares? ¿Pueden repetir de vuelta la 17? Sí, la 17 es, arteria tiene 3 capas. Es endotelial, muscular y conjuntiva. Sí. Por lo tanto, tiene mayor movimiento muscular. Y las venas tienen 2 capas. Endotelial, y la segunda está formada por tejido muscular y conjuntivo. Y tienen menos movimiento muscular. Gracias. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. ¿Qué sucede en los vasos capilares? Creo que hoy lo habíamos mencionado. Intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso en los vasos capilares que rodean a los alveolos. Intercambio de nutrientes. Y desechos los que inervan a intestino delgado. ¿Me repite, profe, por favor? Sí, es intercambio gaseoso en los capilares que rodean al alveolo. Sí. Intercambio de nutrientes y desechos en intestino delgado. O sea, los capilares que llegan a las vellosidades intestinales tienen la función relacionada con los nutrientes. Bueno, acá me van a contestar las enfermeras. ¿Dónde puede palparse o tomarse el pulso? ¿Hay un único lugar para tomar el pulso? No. ¿Cuál es? En la muñeca y en el antebrazo. Radial. Radial, ¿qué más? Radial y braquial. Radial, cubital, oblitea, carótida, Bien. inguinal. Bien. ¿Lo pueden dictar así los que están tomando apunte? Radial. Sí. Inguinal. Sí. Carótida. Popliteo.
Me perdí. No, creo que están. Me parece que... Sí, me parece que dijiste todas. ¿Y cuál es la que más se usa? La radial. La radial. La radial, exactamente. ¿Y qué significa taquicardia? ¿Qué es una taquicardia? Es la frecuencia cardíaca alta. Alta. Bien. Mayor de los valores normales. Mayor de los valores normales. Esa taquicardia puede ser temporal, o sea, episódica nada más en una situación de estrés, o puede ser durar más tiempo en el caso de que haya algún problema cardíaco. ¿Cuál es el tamaño, apariencia microscópica y función de los glóbulos rojos? Ocho micrómetros. 8 micrómetros. Si ustedes quieren poner al lado el micrómetro es 1.000.000 de veces más chico que el metro. La apariencia es de un disco. ¿Cómo es la apariencia? ¿Cómo dijo la medida? Disculpe, Silvia. 8 micrómetros. Micrómetro. Sí, pero ¿qué? La equivalencia Eso. es 1.000.000 de veces más chiquito que el metro, el micrómetro. Disco bicóncavo. Gracias. No, por favor. El disco es un disco bicóncavo y la función ¿cuál es? Transportar oxígeno. Transportar el oxígeno. Bien, muy bien. Bueno, ¿cuáles son las precauciones antes de realizar una transfusión sanguínea? Chequear si es compatible la Factor, sangre. claro. Bien, el Grupo y tema del factor. grupo y factor. Y bueno, y después todas las recomendaciones para hacer una transfusión. El tema de la edad, de no recibir medicación. Creo que se autorizan solamente una cada 6 meses, aunque por lo general hacen una vez por año. No ser adicto, no tomar bebidas alcohólicas. Bueno, adulto mayor creo que no sé si es 60 o 65, hasta los 65 años creo que se puede donar sangre. Tiempo del último tatuaje, tiene que estar mayor de un año. Sí, el tiempo del último tatuaje. Y pareja sexual estable. Exactamente. Creo que esos son los requisitos para donar sangre. Exacto. Igual de todas maneras la sangre se analiza antes de utilizarla, generalmente creo que eso se manda a La Plata y ahí se determina si se utiliza o no. Porque por ahí puede aparecer hepatitis B y eso y la persona no lo sabe. ¿Por qué a las arterias, a diferencia de las venas, no poseen válvulas? Hoy habíamos visto una válvula para lo que era evitar el retorno venoso y sin embargo no se ve en el tema de las arterias. Las arterias, generalmente la circulación hacia dónde va. Porque no tiene retorno. Claro, pero no tiene retorno porque va más hacia abajo. Digamos, generalmente la distribución de arterias es más hacia abajo que la vena. La vena la sangre tiene que elevarse para llegar al corazón. De los miembros inferiores, elevarse para llegar al corazón. Bien, y después, ¿por qué una persona con sangre tipo 0 es considerada donador universal? Yo me salté una hoja, perdón. Estaba perdida, no encontraba lo que estaba diciendo. Perdón. De la 22, o sea, de qué precauciones para realizar una presión sanguínea, vamos a la 23, que hay que seleccionar la respuesta correcta. ¿Me siguen? Ahí, perdónenme, ahí tuve una confusión. Sí, ahora sí. Ahora sí.
23. Los vasos sanguíneos que transportan sangre desde el corazón, ¿cuáles son? Arterias. Arterias. Venas. Los vasos sanguíneos que transportan sangre desde el corazón son las arterias. Las arterias. Claro, porque es desde el corazón. Después, las cavidades inferiores del corazón, ¿cuáles son? Las aurículas. Ventrículos. Inferiores, ventrículos. Ventrículos. Claro, porque son inferiores. Inferiores. Después, la válvula situada entre aurícula y ventrículo derecho, ¿cuál es? Tricúspide. Tricúspide. La sangre que sale del corazón hacia el cuerpo pasa por un vaso sanguíneo llamado... ¿Cuál es el vaso sanguíneo? Aorta. La aorta. ¿Qué células pueden proteger al cuerpo fagocitando células extrañas o produciendo anticuerpos? Glóbulos blancos. Bien. 28 tienen que nombrar las partes del corazón, esto no van a tener problema porque lo tienen en una diapositiva. Vena cava superior e inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, vena pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y aorta. Ese sería el orden cuando ustedes ven la flechita por donde va la sangre. Igual se pueden ayudar por la diapositiva que está bien graficado. Entonces, si tuviéramos que mencionar la secuencia de una gota de sangre, creo que lo habíamos visto también, desde la vena cava inferior, ¿cuál sería esa secuencia? A ver quién se anima. Aurícula derecha, eso era, profe, ventrículo derecho. Bien, entonces sería vena cava inferior, aurícula derecha. Para pasar al ventrículo derecho, ¿por dónde tiene que pasar? Válvula tricúspide. Válvula tricúspide, ventrículo derecho. ¿Del ventrículo derecho a dónde va? ¿A la aorta? No. No, al pulmón. Entonces, para ir al pulmón, ¿a través de qué va el pulmón? De la vena pulmonar. Arteria. Arteria. Arteria pulmonar. O sea, después de ventrículo derecho va arteria pulmonar. Silvana, ¿querés mirarlo de nuevo? Sí, por favor, me perdí. Vena cava inferior. Aurícula derecha. Ventrículo derecho. Ahí entre esos dos tenés la válvula tricúspide. Y de ventrículo derecho va a la arteria pulmonar. A ver quién se anima. Después de la arteria pulmonar. Perdón, Silvia. Sí. Entre la aurícula y el ventrículo, ¿dónde está la tricúspide? Sí, derecho. Gracias. Sí. Valentín, después en la válvula mitral es entre aurícula y ventrículo izquierdo. Ya llegamos, aguantá que todavía no llegamos al izquierdo. Entonces dijimos arteria pulmonar, capilares, y después de los La vena capilares, pulmonar. Ahí se produce el intercambio. sí, ahí se produce el intercambio a nivel de los alveolos. ¿Y a dónde va a pasar la sangre oxigenada? Vena pulmonar. A las venas pulmonares. ¿A dónde llevan la sangre oxigenada las venas pulmonares? Aurícula izquierda.
aurícula izquierda. Y de aurícula izquierda pasan Por la válvula mitral. por la válvula mitral al ventrículo izquierdo. Ahí está la válvula que mencionabas vos, Valentín. Se llama mitral o bicúspide, ¿no? Sí, exactamente. Y después del ventrículo izquierdo, ¿a dónde va? Arteria aorta. Arteria. Perdón, profe, me quedé en aurícula izquierda porque justo me llamaron. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, a través de la válvula mitral. Y arteria aorta. Bien. Después, bueno, ¿por qué los tejidos metabólicamente activos poseen más número de capilares? ¿Qué les parece? Sí, está bien, Valentín. Válvula aórtica y arteria aorta. ¿Por qué los tejidos metabólicamente activos tienen muchos capilares? Tienen que recibir mucho ¿qué? Energía, más oxígeno. Más para la oxígeno y más nutrientes. Claro, al tener más irrigación reciben más oxígeno y más nutrientes. Bueno, nos queda pendiente de la 31 a la 35, creo que no van a tener problemas para hacerla, yo tengo que ir a clase ahora. El cuadro no van a tener problemas tampoco para hacerla, así que sería lo único que le faltaría terminar y revisen sistema circulatorio para la próxima, ¿sí? Yo les voy a mandar la diapositiva y se las mando en 2 formatos, ya ayer se los dije también. Como diapositiva y se los voy a mandar en PDF, porque a algunos les gusta imprimirla y entonces es más fácil, ¿sí? Y después, Sí, porque no pude acomodarla yo. Estuve Claro. intentando, pero no la pude acomodar. Claro, entonces fíjate que yo después la paso a PDF, la guardo como PDF, a ver si ahí le queda mejor para imprimirla. La de físico-química ya hice eso. Bueno, perfecto. Listo. Gracias. Bueno, y después los alumnos que tenían, debían algunos el parcial y eso del primer cuatrimestre, tienen ya el integrador que se los mandé particularmente a los que les faltaban, ¿sí? Bueno, así que si no tienen ninguna duda, nos vamos a volver a encontrar el martes. Sí, Valentín, fíjate, la clase grabada yo la subo mañana y cualquier duda que tenga me mandas un mensaje. Bueno, nos vemos